seguro es que no es bueno. Hermanos amados, la iglesia, parte de la iglesia cristiana celebra estas fechas. Todo el mundo celebra estas fechas. Lo más seguro es que no es bueno. El mundo, hermano, el mundo, la Biblia habla del mundo y sus pasiones, los deseos del mundo, hermano, todo lo que el Señor se opone al mundo. Y la iglesia cristiana está muchas veces pues practicando esto. Dice ahí que la gracia de Dios nos dé luz. ¿Cuántos dicen amén? Y sumisión, fíjense hermano. Que Dios nos dé luz. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corintios, Pablo le oraba a Dios y le dice a los corintios, yo le oro a Dios para que vuestras mentes sean iluminadas, para que vuestro entendimiento sea cambiado. Hermano amado, necesitamos que la luz de Dios guíe nuestro entendimiento para poder ver la realidad de a lo que Dios nos ha llamado en el Evangelio. El Evangelio es, hermano, de hacer cambios radicales. Es decir, no podemos estar, será o no será, a mí me parece, sino que, hermanos, tenemos que ver la Biblia como lo que es, creer lo que dice la palabra, pero no solamente, y fíjese, a veces memorizamos, a veces escuchamos, pero hasta ahí nomás. El cristiano verdadero hace cambios ante la verdad de Dios. Entonces dice que la gracia de Dios nos dé luz y sumisión a su palabra, y que nos ayude a hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo agradable a los ojos de Dios? Esa es la intención nuestra, ¿verdad? En primer lugar, ¿de dónde proviene la Navidad? Yo no voy a correr con esto, voy a ir despacio, con el propósito de que podamos captar lo más claro que se pueda en cuanto a este asunto. Dice, la Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica. Esto, hermano, que usted va a oír hoy, no es sacado de la Biblia, es sacado de las enciclopedias que existen. Ahí está plasmado, ahí está la realidad de dónde provienen las cosas. Usted lo puede investigar. La Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica, y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, la trasladó como fiesta cristiana. Fíjese dónde se originó, en Babilonia. Y dice, ¿por qué, hermanos amados, si viene de Babilonia y Roma la trasladó como fiesta cristiana? Hay una pregunta ahí: ¿por qué los evangélicos se han sometido a esta costumbre católica romana? La iglesia cristiana, dice, hablando el mismo idioma y levantando la misma consigna ecuménica. Para la iglesia cristiana, para pueblo de Dios, para gente de Dios, gente genuina de Dios, hermanos, les está haciendo difícil poder dejar estas cosas, y hermanos, y la excusa que dan es, no, que es un día para la familia, que vamos a estar en amistad, que los niños, esa es la excusa que hoy en día se da. Y para la iglesia de Cristo, la gente de Dios, gente cristiana, gente de Dios, hermanos, involucrados en esta situación, y conforme vayamos viendo, vamos a ver que es necesario abandonar esas prácticas, porque vamos a ver de dónde vienen. Dice ahí entonces, la historia dice, en primer lugar, debemos entender, fíjense hermano, eso es lo primero que tenemos que nosotros poner en nuestro corazón. En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro. No nació allí. Hay mucha gente hoy en el mundo, fíjese que usted va a escuchar en el mundo, la gente dice, no, tenemos que volver porque están viendo la comercialización de la Navidad, todo lo que se mueve, y mucha gente dice, tenemos que volver a Cristo a la Navidad, tenemos que volver a Jesús a la Navidad, porque se habla de todo, fiestas, regalos, pero no se habla de Jesús, ¿verdad? Entonces la gente está abogando y dice, tenemos que regresar a Jesús a la Navidad. La pregunta es, usted puede regresar a algo que estuvo ahí antes, lo puede regresar.
Pero no puede regresar a algo que nunca estuvo allí. La pregunta es, ¿algunas veces estuvo Jesús en la Navidad? Esa es la gran pregunta. Y gente dice, vamos a volver a Jesús a la Navidad. Pero la pregunta es, ¿estuvo alguna vez allí? Si fue, hermano amado, si eso se comenzó, hermano, a festejar, dice ahí, en primer lugar debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia aproximadamente 2600 años antes de que el Señor naciera, se practicaba la Navidad. Miren, hermano, 2600 años antes de Cristo, la historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis. Hermanos, entonces tenemos que tener bien claro de dónde surge la Navidad, no del cristianismo. Se practicaba 2600 años antes de Cristo. De ahí viene. No nace del cristianismo, no del cristianismo puro. Hay un cristianismo, acuérdense que Pablo decía, si alguien les predica otro evangelio, hay otros evangelios, sí. Hay otros Jesuses, sí. Hay otros dioses, hay otros dioses. Pero del evangelio puro, del cristianismo puro, no nació allí la Navidad. Es de otro evangelio, y vamos a ver más adelante de qué Jesús está hablando también allí. 2600 años antes de Cristo, la historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente. Eso es lo que se creía en aquel entonces. Dice allí, aquel hijo que estaba en Semiramis era la encarnación del dios Sol. Estamos hablando de Nimrod. Estamos hablando 2600 años antes de Cristo, antes del cristianismo. Entonces dice, aquel hijo era la encarnación del dios Sol, que para los egipcios era Ra, para los caldeos Baal. Y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. ¿No le suena familiar eso? ¿Dónde ha visto las bolas brillantes y rojas colgando por ahí? Hermano, 2600 años antes de Cristo. Entonces veamos de dónde viene. Ahora, ¿por qué nosotros ya conocemos al Señor y la iglesia de Cristo conoce a Dios, el evangelio lavado con la sangre de Cristo, pero siguen practicando esas cosas? Porque nunca se pregunta a la gente, ¿de dónde viene esto? Porque los papás así nos criaron, los abuelos así nos criaron, y ahí van los hijos, y hermano, va generación tras generación practicando algo que de dónde vienen. Y nuestros hijos, hermano amado, ahí los hemos metido también. Dice también allí, en representación del sol, la costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, mire lo que decía ella, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. Nimrod se habla, usted busca Génesis capítulo 10, verso 9. Allí habla de Nimrod, dice que era un cazador poderoso delante de Dios. De ese Nimrod estamos hablando. De ahí, hermano, viene la celebración del nacimiento de la Navidad. Dice, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Lo que Semiramis decía era que su hijo Tamuz era su esposo muerto Nimrod, y que ahí estaba resucitando, naciendo de nuevo. Y mire de dónde viene todo eso entonces. Entonces, es importante, hermano amado, ¿de dónde viene la Navidad? 2600 años antes de Cristo. ¿Y por qué la celebramos? Porque nos la metieron. Porque nos dijeron, así es el nacimiento de Jesús. Y lo creímos, ¿verdad?
por esa fecha, estamos hablando las mismas fechas, esos años, aquel tiempo, por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, Semiramis y Tamuz. A ambos, dice, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo. ¿Ha oído en estos tiempos que hay una potestad, la reina del cielo? Hermano, es lo mismo. Hermano, años, miles de años antes. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, hermano, las mismas estrategias que usó desde el principio las sigue usando hoy. Así como engañó a Eva, sigue engañando a la humanidad hoy. El diablo, hermano, sigue usando las mismas estrategias para engañar a la humanidad. El trabajo de él es llevar a la gente, tener a la gente ignorante, perdida, hermano, y practicando lo que a Dios no le agrada. Por eso la iglesia, el evangelio es confrontativo, es, hermano, radical. Tenemos que hacer cambios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que salir de esas prácticas. Dice ahí, a Semiramis le llamaron la reina del cielo. Y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Diana, Isis y Astarte. Y su hijo Baal, Tamuz. Tamuz, y usted lee, la Biblia habla de los Baales, viene de allí. Y Dios condenó a Israel, y hermano, Israel le servía a Dios, Dios los bendecía, luego adoraban a los Baales y Dios los castigaba, se arrepentían, Dios los perdonaba, y otra vez a los Baales. Es el mismo hermano, que ha dado guerra por toda la existencia de la humanidad. El mismo Dios, los mismos demonios. Y dice, Astarte y su hijo Baal Tamuz. Las santas escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaban a estos dioses. Y vamos a ver esos 3 versos más adelante. Y mire, se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo. Ahí mira usted, en Babilonia. Aquí está, Babilonia. Esa es la representación que ellos tenían en el tiempo. China, usted mira allí, la mujer con el niño ahí. Egipto, lo mismo, es la misma diosa. Y mire quién está aquí. Mi hermano, es lo mismo, hermano. La India, ahí está, la madre y el hijo. Y Roma imperial. Aquí está la mujer con sus niños a los lados ahí. Una potestad, hermano. Ahora, dice Jueces, los versos que estaban ahí. Jueces capítulo 2, verso 13. Hablando de Israel, dice, y dejaron al Señor. ¿Y sirvieron a quién? ¿Y a quién? Hermano. Dice usted. Y adoraron, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Ezequiel 8:14 dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor. Aquí está hablando Ezequiel, que está al norte. Y he aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz, es el hijo de Semiramis, el Dios que adoraban en aquel tiempo. Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas. ¿A quién, hermanos? A la reina del cielo. Y todas estas fiestas, fíjese, la fiesta esta, hermano, tiene su origen de aquí. Ahora alguien dirá, no, nosotros a Jesús, pero la fiesta tiene su origen de aquí. Y si la practicamos, nos estamos haciendo uno con ellos. Yo cuando vi esto dije, Señor amado, ¿qué vamos a hacer con el conocimiento? Porque aquí está mi esposa, porque una de sus hermanas, hermano, todos los años nos invita. Ellos sí celebran la Navidad. Nosotros no vamos a comer tamales y panes con pollo. Óigame, estamos participando. Y hoy le digo a mi esposa, ¿qué vamos a hacer con el conocimiento? Adquirimos conocimiento, vemos qué es la verdad. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Lo tiramos al suelo o hacemos cambios? Porque, hermano, esto es terrible delante de Dios.
Mire, yo hoy no le voy a decir a usted no ni sí, usted saque sus conclusiones. Amén, amados. Porque la verdad ahí está, la verdad es una sola. Y esto usted lo puede buscar en las enciclopedias, lo puede buscar en los libros de historia y allí está plasmado. Esta es la realidad de estas cosas. Entonces dice allí, para hacer tortas a las reinas del cielo y derraman libaciones a otros dioses, ¿para qué? Para ofenderme, dice Dios. Dios está ofendido con muchas prácticas. La iglesia cristiana, amados hermanos, y yo no le voy a hablar solo de esta fiesta, le voy a hablar de todas las costumbres paganas que están dentro del cristianismo. El cristianismo puro es radical. El Señor dice, ni a derecha ni a izquierda. El Señor dice, hacia adelante. Hermanos, salid en medio de ellos, de las prácticas. No sabemos qué hay detrás de todo eso. Amén, amor. Si yo me puse así también, espero que usted también así se ponga hoy. Babilonia, Roma y la Navidad. Dice, no cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. El politeísmo es creer en muchos dioses. Es allí, está en Roma, es allí en Roma donde se celebraba el día 25 de diciembre como el festival de invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz. Mire, hermano, óigame, y uno en esa fecha celebrando el nacimiento de Tamuz. Porque alguien le va a decir, no, nosotros a Jesús. Vamos a ver al cuál es Jesús. Porque ya le voy a decir, no es el Jesús, el Cristo no es ese Jesús. Este es otro Jesús. No es el mismo. Por eso Pablo decía, si alguien le explica otro Jesús, bien lo toleráis. Y a María le cambiaron el nombre, a Semiramis le cambiaron el nombre por María. Y a Tamuz le cambiaron el nombre por Jesús, pero no el Jesucristo nuestro. ¿Cómo la vida? Entonces dice, es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el festival de invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz. Saturno, que es Saturno para los romanos, el dios sol encarnado. Esta festividad, mire la festividad, cómo ellos lo celebraban. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad. ¿Verdad que hoy en día no, en familia, hermanos, si es para estar en familia, comer juntos y darnos regalos? La amistad. Pero, ¿qué estamos celebrando? ¿Verdad? Dice allí, intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa. Mire, hoy que se vaya a su casa, mire las puertas, ¿cómo están? Y hermano, coronas y un montón de cosas. De ahí viene. Surgió la costumbre de adornar las puertas de casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios sol. Esas esferas que cuelgan de los arbolitos es una alusión al dios sol. Y qué bonitas se ven, ¿verdad? De colores, hermano, que ponemos foquito, óigame. Dice, esta era la fecha del solsticio de invierno, y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. Es, hermano, adoración al sol. ¿Cuántos han visto en algunas casas no cristianas, y quizás algunos cristianos sin saberlo, tienen sus adornitos, un sol ahí, hermano? ¿Sí los ha visto? Hay unos soles en las casas ahí. No, adorno, hoy es adoración al sol. No, yo lo compré de adorno, es adoración al sol. Es una representación del dios
sol. Por eso aún hasta las cosas que tenemos en casa hay que revisarlas. Porque compramos cosas, hermano, y a veces no sabemos qué son. ¿Dice usted? Hasta eso, hermano, hay que revisar. Dios dice, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. La orden de Dios es destruiréis. Entonces, si yo sé que algo, hermano, viene del paganismo, lo practicaban en el paganismo, el Señor dice, destruye eso, no lo practiques. ¿Cuántos están de acuerdo de que el Dios que tenemos es un Dios celoso? Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie, y menos con un Dios pagano. Dios quiere, hermano amado, sí, el cristianismo, ese es el cristianismo que yo entiendo, es Dios, amar a Dios, después a Dios y solo a Dios, y a nadie más. El primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Nada de andar amando ídolos. Ya, porque hay gente que idolatra a los cantantes, idolatra a los presidentes, idolatra a fulano, al cantante cristiano, idólatras. Aquí no hay ninguno. Pero eso es idolatría. Hermano, deme el autógrafo, hermano. Pues dame. ¿Por qué no le pedimos el autógrafo al Señor Jesús, a Jesucristo, nuestro Señor? Vamos a orar y mira, Señor, plámame aquí, dame tu autógrafo. Si a alguien hay que admirar es al Señor, hermanos. Si a alguien hay que seguir es al Señor, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Mire, Dios quiere que lo amemos a Él, enfocados en Él, puestos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que nuestro motivo de existir en esta tierra sea el Señor. Nada más ni nada menos. Amén, amados. Dice, la importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. Qué bonito se ve, ¿verdad? Y hay unos, hermanos, pero preciosos, pero ¿qué representan? ¿De dónde vienen esas cosas? En el cristianismo que el Señor nos dio, usted no va a ver a los apóstoles, a los discípulos, ni a Jesús, a nadie, ni los profetas en comunión con los árboles. En ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, los paganos, el paganismo sí adora el árbol. Aunque la gente le va a decir, no lo adoramos. Óigame, ahí está el arbolito. No, yo sé que no se arrodilla la gente ni le reza, pero ahí está el arbolito. ¿De dónde viene? Ese es el asunto. Dice, Dios siempre abominó el adorno y la adoración del árbol. Pregunta, mire la pregunta: ¿será agradable a Dios este árbol dentro de nuestros hogares y locales de reunión? ¿Ha visto usted alguna iglesia cristiana con su arbolito? Muchas, hermano. La pregunta es, ¿le agrada a Dios ese arbolito? Dios es un Dios celoso. Dice también, en la fiesta de Saturno del 25 de diciembre, cada año los romanos adornaban los árboles con bolas de colores y frutas, representando la fertilidad y el atributo al dios Sol. Hay unos versos, creo que los vamos a ver más adelantito. También acostumbraban a identificar sus casas con coronas de flores y hojas verdes colgadas en las puertas de sus casas. Ahí hay algunas representaciones de la adoración al sol. ¿Los ha visto usted por ahí? Mire, adoración al sol. Aquí están bien adorando al sol.
que hay otra representación. ¿Usted ha visto esto por ahí? Aquí, mire el templo al dios Sol. El templo lo construyeron de tal manera que a esa hora el sol se viera dentro del templo. Mire, esto que está aquí es estructura del Vaticano. El Vaticano está construido de tal manera que el sol está representado en su construcción, el Vaticano. Aquí usted ve unos santos, aquí hay una cruz y sobre ellos está el sol. Aquí está. Aquí está el señor con el sol, levantando el sol. Aquí está el que salió y aquí está el otro que acaba de salir también. ¿Qué es lo que tienen allí? Por eso esa cosa de cuando van a la iglesia católica y les dan, ¿la qué? Es una ruedita, mano. ¿Y qué está representando? ¿Viste? Bendito sea Dios que nunca comí esa cosa. Bendito sea Dios que usted también, sí la comió, pero ya la sangre de Cristo lo lavó, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver en nosotros, hermano. Mire, la adoración al sol, eso viene desde tiempos antiguos y hoy en día todavía se sigue practicando. ¿Sí le parece tremendo eso, hermano? Deuteronomio capítulo 12 y verso 2, ahí dice: destruiréis completamente, parece que ya lo leíamos, destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Primera de Reyes 14:23 dice: porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hermano, característica de las religiones paganas, tener el culto debajo de los árboles estos, pero cultos paganos donde lo que había eran orgías, es lo que practicaban con las sacerdotisas que ellos tenían. Ezequiel 6:13 dice: y sabréis que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Aroma agradable a todos sus ídolos. Miren, los ídolos estos que pedían sangre, hermano, orgías, todo lo que abominable delante de Dios. Dice olor agradable, aroma agradable a todos sus ídolos. Todo lo que se practica en maldad, todo lo que ofende a Dios es agradable a los demonios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios, hermano? Santidad, consagración, obediencia, rectitud. Mire, hermano, aroma agradable a Dios. Salir de todas estas prácticas, aroma agradable a Dios. Porque Dios es bueno. ¿Cuándo creen que Dios es bueno? Dios es bueno, paciente, misericordioso, grande misericordia. Hermano amado, hemos venido al Evangelio, lavados con la sangre de Cristo. El Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Por ignorancia hemos practicado esas cosas y Dios en su paciencia, hermano amado, Él nos tiene paciencia, nos tolera. Pero ahora, conociendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento? Por eso el hermano Otto decía, el sábado pasado, le decía él a un pastor, le dijo: mira, le dice, cuando yo no tenía conocimiento era más feliz. Dice, hermano, pero ahora que tengo conocimiento, que ya sé, que ya conozco, tengo unas preguntas. Y es que el conocimiento en Dios lo emproblema a uno. Ahora usted, después de oír esto, queda en problema. Si usted venía feliz, ahora va a ir: Señor, ¿qué voy a hacer con esto que oí? ¿Sigo igual o hago cambios? ¿Me emproblemo con los demás o estoy bien contigo, Señor? El conocimiento no problema a uno, ¿no?
Amén. Bueno, entonces dice, aroma agradable, sí, dice, a todos sus ídolos. El sincretismo católico romano. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano, bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, aproximadamente por el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano, mire, fue introducido deliberadamente al cristianismo. La iglesia, hermano amado, por tal de hacer adeptos, hermano, introdujo todas sus costumbres, dioses y tradiciones deliberadamente al cristianismo. La iglesia de Cristo, hermanos amados, usted lee el libro de los Hechos, ¿cómo vivía la iglesia? Hermano, lleno del Espíritu Santo, el poder de Dios derramándose, hermano, todos los dones en la iglesia, convirtiendo la ciudad para Cristo, predicando el Evangelio en santidad y en el temor de Dios. Tal temor de Dios, hermano amado, tanto cayó el temor de Dios en los corazones de hombres, mujeres, niños, ancianos y todos los que ya podían entender, que cuando vieron que Ananías y Zafira se murieron, les cayó un temor, hermano. Y dijeron, no, tenemos que caminar en obediencia y en santidad a Dios. Ese es el Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Ese Evangelio es lindo, ¿verdad? No el Evangelio porque hay evangelios de evangelios. Ay, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me dice nada, y el pastor me sale sobrando, y no me importa. Oígame, ¿no? Pero el Evangelio de Cristo que predicó el Señor es, o te alineas, o te alineas. ¿Vemos? Es de obedecer a Dios, hermano. Simplemente obedecer al Señor. Y cuando llegue el día que nos presentemos delante de Él, nos digan, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque, hermano amado, si la Biblia es la Biblia y lo que la palabra dice, así es. En aquel día el Señor le dirá a algunos a mi derecha y otros a la izquierda. Estos al gozo de tu Señor y ustedes a las tinieblas de afuera. Hermano, hay dos caminos. Solo hay dos caminos. Y lo que más nos conviene es alinearnos con Dios. Obedecer al Señor. Amén, amados. Bueno, qué bueno que estamos. Esto nos va a hacer reflexionar, ¿verdad? Dice allí, hermanos, fueron introducidas deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, Venus, que es la misma, Osiris, etcétera, pasó a llamarse Virgen María. Por eso ayer me decía un hermano me decía, no, hermano, mire, y en la montaña vi un grupo de hermanos católicos orando y cantaban, y qué lindo, hermano, y todo, y mejor hasta se abrazaban, y había un grupo de cristianos y se abrazaron, me decía él, estaba comparando. Nada más que dijeron, gloria a Dios, amén, y gloria a María también, dijeron. A Semiramis. No importa la imitación, pueden cantar igual, pueden profetizar, pueden hablar de Jesús, pero no dejan su idolatría. Y Dios no le agrada. Bien, tenemos que ser radicales. Amén, amados. Dice también, pasó a llamarse Virgen María, y la encarnación del dios Tamuz, Baal, Moloch, etcétera, se llamó ¿cómo? Solo le pusieron Jesús. Ahora, no es el Jesús nuestro, es otro Jesús. El Jesús nuestro, el Jesús cristiano, hermano amado, del cristianismo, pues, es el Señor, hermano amado, el Dios Todopoderoso, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y que nunca dijo que celebraran su Navidad, su natividad. Él dijo, sí, que celebraran algo. ¿Se acuerda qué fue lo que dijo que celebraran? Su muerte. Y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso sí dijo que lo celebraron. Y lo celebraron los apóstoles. Y lo celebramos nosotros, ¿eh? Pero nunca el nacimiento. Dice ahí, hermano,
El festival de solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús. Entonces, ¿por qué dicen nos entregamos regalos? Porque dicen ellos, pues los magos llegaron, ¿verdad?, a darle regalos. De ahí es donde viene la costumbre de dar regalos. Pero vamos a ver, dice, fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse el árbol de Navidad. Pregunta ahí, ¿coincidencia o misteriosa trascendencia? Saque usted sus propias conclusiones, ¿verdad? ¿Coincidencia o hermano? ¿Qué se celebra? ¿Conoce usted a ese señor? Se le llama también el viejo pascuero. En no sé en qué país le llaman el viejo pascuero. Dice, no podemos negar que la fecha de Navidad es un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes y el consumismo, pero todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. El mundo no le importa, hermano, el nacimiento del Señor. Lo que el mundo mira es dinero, ventas, hermano. Eso es lo que se mueve. Dice, todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. Los mismos que pregonan la Navidad de Cristo, mire, hermano, los que pregonan la Navidad de Cristo, ¿verdad que sí?, exaltan y defienden al omnisciente, omnipotente, omnipresente viejo pascuero. Hermano, ese es el héroe de la Navidad, hermano. Santa. Los niños, hermano amado, los niños en las casas, en todo el mundo, ¿a quién están esperando? ¿A Jesús o a Santa? A Santa, hermano. ¿Ves que el niño no está esperando a Jesús? Estoy esperando a Santa, hermano. Que llegue. ¿Qué es usted? ¿Cómo, hermano amado? Dios va a estar agradado con eso. Dice, ese viejo pascuero lo sabe todo, todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. Santa. Aunque no sé, hace un tiempo escuché, no sé si es verdad o no, porque lo canonizaron. Dicen que hace un tiempo Santa Claus, le dicen, ¿verdad?, que no sé quién lo descanonizó, que no le quitaron el santo y le quedó solo el Claus. Es lo que dicen. No sé si es cierto. Pero entonces, hermano, dice, este personaje tiene los mismos atributos de Dios. Fue introducido a la tradición popular por catolicismo romano. ¿De dónde viene San Nicolás? El sacerdote católico Nicolás era un sacerdote, obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano en el siglo IV. Entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares, y desde ahí que pasó a ser San Nicolás o Santa Claus. Pregunto, ¿qué tiene que ver con el nacimiento del Señor? ¿Dónde, hermano, dice en la Biblia que estaba el buey, el burro y Santa? ¿Verdad que no? ¿Dónde estaba Santa, hermano? No aparece en la Biblia. Y dice, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir regalos en época navideña. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa que a su vez se deriva del latín natalis, natal, o sea, padre de la Navidad. ¿De dónde? Navidad se celebra el nacimiento de Jesús,
padre de la Navidad, padre del nacimiento de Jesús. Mire hermano, cómo no es algo terrible, pues, pensar, ¿verdad?, que este Santa es el padre de la Navidad. Y el que nació fue el Señor Jesús. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos y renos que los trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. En 1931, la empresa multinacional Coca-Cola, mire un comercial, hermano, pero es veneno la Coca-Cola. Nadie dijo amén, que le gusta la Coca-Cola. En 1931, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos. Es ahí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia de este super ser. Ahí donde, hermano, todo el mundo salió, se hizo famoso. Santa Claus. Sí lo ha visto en los comerciales de esta compañía, hermano, ahí está, por todos lados anda este viejito. Poderoso, Hasta sudó poniendo el arbolito, mire, ahí está sudando. Aquí hay unas representaciones de Tamuz. Este es Tamuz, poderoso, dice en Génesis, poderoso cazador delante de Dios. Este es representación de Tamuz también. Este es representación de Tamuz. Y dice, hermano, que hablando de este Tamuz, se presenta en forma de toro o del macho cabrillo. Y estudiando todo esto, le decía a mi esposa, yo anoche tuve un sueño con este Fisman, se me presentó así, cara de hombre, así, con este cuerpo así, cuernos, y ahí estaba, ¿no? Iba pasando y se me quedó viendo, y yo lo ignoré, yo me fui. El Señor lo reprende. No sé si por estar estudiando esto, no sé, ¿no? Me traumó, yo creo. De la noche lo vi, hermano amado, feo. Este es Tamuz. Este es, ¿quién le decía? Nimrod. Semiramis, Tamuz, Nimrod. ¿Sí se llama? Están las representaciones, algunas representaciones de esos ídolos. Ahora veamos lo que dice Dios acerca de todo eso. Amén, amados. Apocalipsis 14:8 dice: y le siguió otro ángel, y el segundo ángel diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. ¿Conoce usted alguna religión, hermano amado, que todas las naciones han sido contaminadas con ella? Dice lo que dice el Señor, la gran Babilonia. Hay unos versos que dicen la gran ramera. Apocalipsis 18:2. Está hablando del ángel. Y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Dice que me llama la atención, dice, en guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda. Para los que no saben, hermanos, sacerdotes excatólicos, hoy son cristianos, predican el evangelio, dicen que todas las abominaciones de brujería y todo eso salen del Vaticano. Fíjense, guarida de demonios, que de allá sale todo. Estoy hablando de jesuitas, sacerdotes que conocen.
y ellos hablan de todo lo que se practica en el Vaticano. Cosas terribles. Dice Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Hermano, el propósito de Dios, hermano, es que la iglesia de Cristo, mire, el Señor Jesús oró, orando por la iglesia, dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, pero salir de en medio de ellos es no practicar lo que ellos practican. Estamos en el mundo, hermanos, pero salgamos de todas esas prácticas. Salir de en medio de ellos. Dice, han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Verso 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Verso 5, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado, y devolverle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. A Dios, el punto número 2, a Dios no le agrada el hacer pesebres navideños o cualquier imagen. Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El que, hermano, adora ídolos y le sirve, le está dejando una maldición a sus generaciones. Hasta la tercera y cuarta generación. Pero si yo soy un cristiano hoy, hermano, que camino en obediencia a Dios, le estoy dejando bendición a mis generaciones. Hermano, el que yo camine hoy en obediencia, me guarde y obedezca a Dios en todo, saliendo de la idolatría, hermano, yo le estoy garantizando bendición a mi hija, a mis nietos y a mis tataranietos. ¿Cómo es esto? Dice también, Primera Reyes, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Deuteronomio 12:2 dice, destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Punto 4, estamos hablando de lo que Dios dice. Jeremías 10:2, así dice el Señor, el camino de las naciones, ¿qué dice? No aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Jeremías 10:3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Esto es lo que dijo, hermano amado, bajo la tierra, óigame, bajo la tierra, bajo el sol, aquí en la tierra, todo es vanidad, fuera del cristianismo, fuera del Dios, fuera de los mandamientos, todo lo que se hace es vanidad, todo es vanidad. Hermano, lo verdadero para el ser humano es haber encontrado a Dios, caminar en el temor de Dios, obedecer al Señor, porque eso es el todo del hombre, dice el escritor en Eclesiastés. El fin del discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hermano amado, todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios es vanidad. Todo es vanidad. Terrible, ¿eh?
por eso nos conviene servirle a Dios. Por eso nos conviene estar en la iglesia. Por eso nos conviene predicar el evangelio. Por eso nos conviene, hermano, guardarnos para Dios. Porque todo es vanidad. Y correr tras el viento. Mire la gente afuera. Tienen millones, pero se mueren igual que cualquiera, hermano. ¿Verdad que sí? Tienen, óigame, gente que tienen inodoros de oro, hermano. Pero ya se murieron. ¿Y qué se llevaron? Nada. Es más, y si los entierran con una cosa de oro, a los días los sacan para robarles, hermano. ¿No le parece que todo es vanidad? Pero una vida consagrada a Dios, hermano. Dígame. Una vida, hermano, consagrada a Dios, obediente, caminando en el temor de Dios, que tiembla ante la palabra de Dios. Esa es una vida indestructible. El cuerpo se va a quedar, pero hermano, hay en la eternidad. Por eso nos conviene. Mire, nos conviene caminar como Dios manda, como Dios quiere, hermano. Vale la pena, hermano, vale la pena obedecerle a Dios. Vale la pena. Dice entonces que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela. Dice, con plata y oro lo adornan con clavos y martillos, lo aseguran para que no se mueva. Hermanos, que es increíble. Mire la mentalidad, la oscuridad en la mente, en el corazón de la gente, las mentiras del diablo, los poderes del infierno. Hermano, viene alguien, plano, agarra un árbol, un tronco, lo corta, le empieza a dar forma, le hace manos, lo hace pies y lo empieza a adorar, hermano. Mire, qué tinieblas hay, ¿verdad? Que pueden cegar el entendimiento del ser humano. No se mueven. Yo me acuerdo, hermano, cuando una vez fui con mi mamá, que no era convertida, tenía sus santos así, mi hermano, como 4 santos. Y hacía tamalea todos los años, hermano. Y yo esperaba la tamalea de todos los años. Y cuando yo me convertí, fui con mi mamá, le digo, mamá, pues hay que quebrar todo eso, romperlo, y tenía miedo. ¿Ves? No, hijo, me va a castigar, y tenía temor. Démelo, le dije, y un día los agarré, los hice pedazos y a la basura, hermano. No tienen poder, hermano. El poderoso está en los cielos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús sí tiene todo poder. Hermanos amados, y eso es lo que Dios quiere, que rompamos los ídolos, todos los ídolos. Entonces dice aquí, mire, aquí está la representación de los ídolos. Acuérdese, aquí, hermano, aquí es cuando Moisés sube al monte, ¿verdad? Y se tardó Moisés. Y mire, hermano amado, cómo trabaja el poder de las tinieblas, que el hermano de Abraham, Aarón, ¿verdad? Le dice, pues deme su oro. Y le dijo, que lo sacó de la tierra de Egipto, un toro, hermano. ¿Sí? Vamos más adelante. Punto 5. Según la tradición, según la tradición, esto es lo que entendemos y conocemos. Jesús nació en invierno. Esa es la tradición, ¿verdad? Y en invierno estamos hablando del 25 de diciembre. O en el solsticio de invierno. Pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hacen concluir que el Señor no nació en invierno, sino que en otoño o a mediados del mes de septiembre o principios de octubre. Otros dicen que en marzo y otros dicen que en mayo. Y otros dicen que para abril o para mayo. ¿Verdad? No se sabe la fecha, hermanos. Pero el mundo celebra el 25 de diciembre. Porque no estamos celebrando el nacimiento de Jesús, sino el nacimiento de Tamuz. Eso es todo el rollo. Eso es todo. Mire, observe algo. Aquí hay pastores con ovejas. Allá aparecieron los ángeles anunciándoles el nacimiento, ¿verdad?, de Jesús. ¿Qué mira aquí? Pastores y ovejas. ¿Qué mira aquí? Pastores y ovejas. Dice la Biblia que cuando el Señor nació, el día que Él nació, la noche que Él nació, habían pastores pastoreando
los rebaños. Aquí hay pastores de ovejas, usted no mira nieve, no era invierno. No mira nieve, no mira nieve, no era invierno. Andaban en las vigilias de la noche. En Israel no pastorean en invierno, porque hay nieve, el hielo, no pueden estar fuera. Y la Biblia dice, usted lo lee, había pastores en las vigilias pastoreando las ovejas. No era invierno, por lo tanto no nació el 25 de diciembre. Un ascendente muy consistente es que la Biblia dice en Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. En el tiempo del nacimiento del Señor, como es conocido, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Como vemos, está claro que Cristo no pudo haber nacido a la mitad del invierno. 25 de diciembre, mentira, hermanos. Es para comer nada más y para darse regalos. Y para celebrar el nacimiento de Tamuz. Eso hay que tener presente. 6. Los magos no intercambiaron regalos. Aquello era una costumbre oriental, el presentar regalos al estar ante un rey. No se daban regalos entre ellos, a los reyes les presentaban regalos. Cuando los magos llegaron, fue mucho después del nacimiento de Jesús. Para esa época, él ya vivía en su casa. O sea, el regalo no fue por su nacimiento. El regalo fue porque era un rey el que había nacido. ¿Y qué le llevaron al Señor? Mateo 2, del 9 al 11 dice, y no en el establo. Obviamente los regalos de los magos no eran regalos navideños. ¿Qué le ofrecieron al Señor? No me diga que le llevaron una laptop, ¿verdad? No le regalaron una televisión. Oro, hermano, para un rey. Incienso, porque era Dios para la divinidad. Y mirra, por causa de sus sufrimientos. Oro, incienso y mirra. Qué lindo, ¿eh? Nada de regalos, ¿no? No, pero para mostrarle que lo amo y la amistad. Que así comenzó, hermano, esa fiesta hace 2600 años. Bueno, 2600 años antes de Cristo. Ya pensaban en el día de la amistad. Pero adorando a los dioses, hermano. 7. Jesús nunca mandó que se recordase el día de su nacimiento. Tampoco existe registro de que los apóstoles hayan celebrado la Navidad. Por el contrario, el mandamiento que Cristo dejó fue el de recordar su padecimiento y muerte como sello de un nuevo pacto. Y esto sí fue practicado por sus discípulos. Y se hacía cada primer día de la semana. Es la Santa Cena, hermano, vino y pan, recordando la muerte del Señor, pero no quedó muerto, resucitó al tercer día. Amén. Sí, recordamos su muerte, porque por medio de su muerte, hermanos, recibimos vida eterna, pero el Señor resucitó, y está sentado a la diestra de Dios, hermano. Esa es nuestra esperanza gloriosa. No tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo resucitado. Conclusiones. En conclusión, podemos decir: 1. La Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica, y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, la trasladó como fiesta cristiana. Pregunta que hacíamos al principio: ¿por qué los evangélicos se han sometido a esta costumbre católico-romana, hablando el mismo idioma y levantando la misma consigna ecuménica? Pregunta: ¿por qué?
2. Roma celebraba a Saturno cada 25 de diciembre. ¿Será agradable a Cristo celebrar su nacimiento un día tan especial para el paganismo diabólico? Pregunta, 3. La Biblia enseña que Cristo no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Jesús jamás mandó a que se celebrara su nacimiento, sino que se recordase su muerte en la celebración de la cena con un pan y una copa. Y yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién? Hay dos cosas que podemos hacer: o cerramos los oídos o escuchamos con atención, o nos olvidamos de lo que hemos oído o hacemos cambios en él. ¿Cuántos dicen amén? Es importantísimo. Por eso yo les decía, hermano, el cristianismo es confrontativo. En la vida cristiana, hermano amado, tiene que ser una vida radical. Amén. Déjenme leerle algo que tengo aquí. Dice Rodolfo el Reno. ¿Lo conoce usted? Lo ha visto, ¿verdad? Rodolfo el Reno, de la nariz roja, las guirnaldas de flores, los árboles decorados, el muérdago, dice, los saludos de temporada, la música de temporada, las castañas asándose en un fuego abierto y Santa Claus, todos están asociados con esta festividad y todos traen sentimientos cálidos a aquellos que la celebran, ¿verdad? Porque ¿ha oído usted el espíritu de la Navidad? Sí, hermano, es un espíritu. Eso, siente el ambiente y mira a la gente y mira a Santa y mira los colores. Se mueve un espíritu ahí, el espíritu navideño, yo sé, pero que no es de Dios. Satanás siempre trata de engañar. Mire, déjeme leerle algo. Dice aquí, en 1990, mire hermano, qué interesante, la Junta Escolar de Solon, Ohio, un suburbio de Cleveland, prohibió todas las escenificaciones de Navidad y otras actividades navideñas en cualquier propiedad escolar. Lo prohibieron porque sentían que esto violaba la separación de iglesia y Estado. Fueron desafiados, la Junta Escolar fue desafiada, fueron desafiados en la corte, cuando los padres indignados se opusieron, sintiendo que la Navidad les estaba siendo robada a sus hijos y a la comunidad. La Junta Escolar perdió el caso. La ciudadanía había argumentado que la Navidad, mire el mundo secular, no estamos hablando de iglesia, ni de pastores, ni de hermanos. Dice que la gente, dice, la ciudadanía había argumentado que la Navidad era una tradición universal que no era parte de la religión, sino que la trascendía. La Navidad fue considerada por ellos como secular, parte de prácticamente todas las culturas del mundo, fue lo que alegó la gente. La decisión de la Corte afirmó, miren lo que afirmó la Corte, que la Navidad no tiene raíces cristianas. Sin embargo, la opinión de la Corte también hizo notar que la lectura de la Biblia y la oración sí están obviamente asociados con el cristianismo. Dice, es una admisión extraordinaria. La Corte concluyó que observar la Navidad y las escenificaciones navideñas podían permanecer porque no eran realmente parte del cristianismo ni de la religión. Sin embargo, la lectura de la Biblia y la oración, que sí son parte, debían seguir excluidas de las iglesias. Ellos llegaron a la conclusión
que la Navidad no es del cristianismo. Una junta secular, un juez. Es tremendo, ¿verdad? Déjeme leerle esto. Un periódico secular. Dice, casi todos los aspectos de la observancia de la Navidad tienen sus raíces en la costumbre romana y en la religión. Consideremos esta admisión del periódico americano The Buffalo News, 22 de noviembre de 1984, dijeron: la primera referencia a la Navidad, que marcó el 25 de diciembre, viene del segundo siglo después del nacimiento de Jesús. Se considera de igual manera que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a la Saturnalia romana, un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno, el regreso del sol, y honraba a Saturno, el dios de la agricultura. Periódico secular. Hermano, esto que hemos visto, lo que usted ha oído, mucho de esto está en la enciclopedia católica, fíjese. No es ni siquiera religiones que se oponen al catolicismo. Ellos lo tienen en su enciclopedia. Y dos padres de la iglesia, por aquí los tengo los nombres de ellos enumeraron las fiestas cristianas. Uno de ellos era discípulo de Juan el apóstol, uno de ellos. Y ellos enumeraron las fiestas cristianas y no aparece la Navidad. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué cree usted que no aparece? Porque no es del cristianismo. Tremendo, ¿eh? Así que, hermanos amados, el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros a obedecer al Señor. Y ya viene la Navidad. Así que, yo a mi esposa todavía no le he dicho, hoy está sabiendo qué vamos a hacer con ese conocimiento. Porque la hermana de ella, no, todos los años, véngase. Y ahí vamos nosotros, vamos a comer, pues, y estar en familia, que no se sientan mal. ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento? Es una buena pregunta. Amén, amados. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta tarde, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. El propósito del Señor, mire, el propósito de Dios, hermano, es que no participemos de las cosas negativas, de las tinieblas, sino que, hermanos, porque Él dice, sed santos, fíjense lo que dice la Biblia, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, usted tiene la conciencia tiene realizado que Dios lo ha llamado a ser santo. Hemos sido santificados, amén, pero que vivamos en santidad. El llamado de Dios es que seamos santos. Y santo es apartado para Dios. No te contamines, no te entremetas, no hagas lo que ellos hacen, apártate para Dios, para el servicio de Dios. ¿Por qué? Por eso los apóstoles y los discípulos, hermano, invadieron el mundo, hermano, le dieron vuelta al mundo, pues predicando el evangelio, ganando almas, hasta el día de hoy millones de cristianos, porque era gente apartada para Dios. Sí, claro, el poder de Dios detrás de ellos, respaldando, haciendo milagros. Hermano, ¿qué necesitamos hoy? Apartarnos para Dios, para que el poder de Dios se mueva en la iglesia. Amén, amados. Bien, vamos a dar algunos minutos, yo creo, para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que no, pues está claro, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Usted me va a decir, hermano, ¿y cómo hago con fulano? Que el Señor le ayude. Pero Nicolás, ¿sí? A ver los que tienen ahí.
¿Alguien está buscando ahí? Sí. A ver, hermanos. Los jovencitos que son diestros para eso, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Olnik. ¿Sí lo tiene? A ver, él lo traduce aquí. Gloria a Dios. A ver, tradúzcalo por lo demás. Uh-huh. Dice Old Nick, the devil, Satan, que es el diablo, Satanás. Ajá. El espíritu del diablo, del enemigo, del adversario, de Dios, Sí. el tentador de los humanos, Uh-huh. el maestro del infierno. Está hablando de San Nicolás. Está hablando de Old Es el Nick. mismo, ¿verdad? Ajá. Sí. Y Okay. hay en las canciones